Todos saben que cualquier misterio interesante está basado en secretos e intrigas. Pero, ¿qué sucede cuando los propios edificios resultan ser un misterio enredado? Desde habitaciones secretas en monumentos hasta una mega pirámide antigua que no pueden encontrar. Tomen sus cinceles, porque hoy estudiaremos los misterios arquitectónicos más curiosos que incluso han desconcertado a los historiadores. Los secretos de la Esfinge. Desde hace 4000 años, arquitectos, historiadores y muchos más han admirado la gran Esfinge. La mayoría de nosotros nos centramos en la apariencia de la escultura, pero los arqueólogos estudian posibles evidencias de que se encuentra en la cima de una antigua red subterránea. A simple vista pasa desapercibido un pequeño agujero ubicado en la cola de la Esfinge. Algunos sugieren que este conduce a una ciudad subterránea compuesta por cámaras y túneles conectados. Alrededor de la escultura hay varios pozos y otros agujeros. Aunque todo esto no ha conducido a nada, se cree que fueron excavados por cazadores de tesoros después de la creación de la Esfinge. Existen numerosas teorías sobre lo que podría encontrarse bajo este gigante. Según la leyenda, bajo la Esfinge hay un laberinto que lleva a una enigmática sala de registros, una biblioteca antigua que guarda conocimientos de matemáticas, medicina y otras ciencias, y que muestra cuán avanzados estaban los egipcios. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de la existencia de tal lugar. Según los escépticos, el terreno bajo la Esfinge sería un pésimo lugar para cualquier biblioteca, ya que el área se inunda con aguas subterráneas. Por ahora, queda en el aire lo que yace debajo, pero ¿quién sabe? Quizás los egipcios aún son capaces de ocultar secretos al mundo moderno. La pirámide secreta, también llamada la pirámide blanca. Al mencionar la palabra pirámides, imaginamos estructuras en Egipto. Pero, ¿sabían que en China también podría haber algunas pirámides antiguas de gran tamaño? A principios del siglo XX, los occidentales que visitaban China hablaban de una enorme pirámide blanca ubicada cerca de la ciudad de Oncean. La primera mención de ella fue hecha en el año 1912 por el estadounidense Fred Schroeder, quien dijo haber visto la pirámide mientras paseaba con un monje budista. Según el monje, la pirámide tenía 3000 años de antigüedad y una altura de 305 metros, el doble de la pirámide de Keops. La pirámide fue vista por segunda y tercera vez por pilotos militares estadounidenses en los años 1945 y 1947. Ambos mencionaron una pirámide blanca coronada con una gran piedra preciosa. Poco después, en periódicos occidentales apareció una imagen de la supuesta pirámide. Pero algo estaba mal, se descubrió que la estructura en la ilustración era en realidad el mausoleo de Maoling, el cual sí se encuentra en la zona de Oncean, pero no es la pirámide blanca con una piedra preciosa en la cima de la que hablaban. Además, es mucho más pequeña, con solo 47 metros de altura. Debido a esta discrepancia en las descripciones, algunas personas decidieron que aquí había algún misterio. Según teorías en Internet, el gobierno chino oculta intencionadamente al menos 40 túmulos piramidales cerca de Oncean, los cuales han sido cubiertos con cipreses de rápido crecimiento. Si esto es cierto, podría explicar por qué las pirámides no se han visto desde hace mucho, simplemente están completamente cubiertas por árboles. Pero es más probable que la pirámide brillante haya sido simplemente una ilusión óptica, con reflejos o destellos del sol que las personas confundieron con el color blanco de la estructura y la piedra preciosa. En cualquier caso, no queda claro por qué la pirámide habría sido escondida. Los científicos creen que esto se hizo por respeto a las tumbas de figuras históricas que no se permiten explorar. Y según otra teoría, en estas tumbas hay secretos que el gobierno chino oculta al mundo. Una cosa es segura, es poco probable que veamos estas pirámides. Así que la pregunta sobre si la pirámide blanca existe y por qué fue intencionadamente escondida de la gente, también permanece enterrada. Si las pirámides en China no son suficientes, ¿qué tal una pirámide en la Antártida?
En el mes de septiembre del año 2016, en Internet apareció una fotografía de algo en forma cónica que sobresalía de la nieve antártica, con más de 1 kilómetro de altura. Muchos tomaron esta pirámide polar como prueba de que alguna vez existió una civilización antigua y avanzada en esta región. Por desgracia, los científicos desacreditaron las teorías sobre civilizaciones avanzadas en el polo, declarando que se trata simplemente de una montaña que, sorprendentemente, se asemeja a una pirámide construida por el hombre. Lo más probable es que su forma única sea el resultado de un proceso llamado erosión por congelación y descongelación, en el que el agua llena grietas, se congela y se expande cuando baja la temperatura. Esta expansión provoca que se desprendan grandes fragmentos de roca, dejando una superficie lisa en las laderas y a veces, dándole forma piramidal. Una antigua civilización antártica suena fascinante, pero parece que, por ahora, el mejor arquitecto en estos lares es la propia naturaleza. Las tablas de Georgia. Conocido como el Stonehenge estadounidense, el monumento de las tablas de Georgia no es tan antiguo, pero aún así es misterioso. En el año 1979, un hombre que se hizo llamar Robert Christian se dirigió a una empresa de granito en Elberton, Georgia. Trajo consigo un modelo de un monumento extraño y 10 páginas de instrucciones para construirlo cerca de la carretera 77, a 5 kilómetros de Elberton. El día 22 de mayo de 1980 se inauguró el monumento. Eran piedras con mandamientos en 8 idiomas, incluidos inglés, chino y jeroglíficos egipcios. Los mandamientos estaban dirigidos a una sociedad postapocalíptica y eran 10. Entre otras cosas, el autor misterioso dejó dicho que la población del planeta no debía superar los 500 millones de personas. Pero estos mandamientos no eran la parte más extraña de esta historia. En julio del año 2022, el monumento fue destruido de manera inesperada por una persona desconocida. Más de 4 décadas después de su creación, la única pista sobre la destrucción del monumento fue un video de una figura borrosa que corría alrededor de las piedras justo después de la explosión. Muchas preguntas quedaron sin respuesta y es poco probable que las tablas de Georgia sean restauradas. Pero si las reconstruyen, espero que añadan un 11º mandamiento en las piedras: no me hagas explotar. El astronauta antiguo. Si no eres fanático de las teorías de conspiración, entonces crees que los humanos volaron al espacio por primera vez en los años 60. Pero, ¿sabías que hay detalles en la arquitectura medieval que lo desmienten? La Catedral de Salamanca, en España, es en realidad 2 iglesias unidas. Una fue construida en el siglo XII y la otra en el siglo XVI. Hay muchas figuras talladas únicas, pero una de ellas destaca indudablemente, una figura tallada que parece un astronauta. Pero eso es imposible. Si la catedral fue construida como máximo en el siglo XVI, entonces, ¿existían astronautas antiguos? Antes de elaborar teorías sobre vuelos medievales y arquitectos alienígenas, veamos de cerca y resolvamos este enigma. Aunque la construcción de la parte más nueva de la catedral comenzó en el siglo XVI, no había figuras de astronautas en sus paredes cuando se terminó. ¿Cómo lo sabemos? En el año 1992 comenzó la restauración de la catedral y, entre otras cosas, los canteros agregaron algunos detalles inusuales, reflejando el mundo moderno. El astronauta, así como una gárgola comiendo helado, surgieron de esta restauración. Y aunque la exploración espacial aún oculta muchos misterios, es agradable pensar que este astronauta de piedra permanecerá como una figura importante en la historia de la investigación espacial. Los vecinos desaparecidos. A primera vista, la calle Westerstraat en el barrio Jordaan de Ámsterdam parece una calle ordinaria. Pero si se observa detenidamente, se puede notar algo bastante inquietante. Las personas atentas que pasan por la casa número 54 notan algo extraño: los números de las casas saltan de 54 a 70. ¿Qué pasó con las otras casas? ¿Las llevó una fuerza desconocida? En realidad, no desaparecieron, solo hay que saber dónde buscarlas,
Porque en una abertura de 10 centímetros entre las casas 54 y 70 se esconden 7 casas en miniatura, una sobre otra. Quizás te preguntes cuánto cuesta una hipoteca o alquiler en tal vivienda, pero obviamente en ellas no vive nadie. Entonces, ¿qué? Resulta que antes había un patio al que se accedía a través de la casa 54, que conducía a las entradas de versiones de tamaño completo de estas casas. Pero luego el acceso al patio desde la calle fue bloqueado por nuevas construcciones, dejando solo una pequeña abertura. Las casas fueron unidas en edificios más grandes, y luego se agregaron estas miniaturas en broma, representando a las 7 casas que, misteriosamente, desaparecieron de la calle. Aunque la vida en la calle suele ser difícil, al parecer las casas en miniatura de Westerstraat se han acomodado con comodidad en esta calle, convirtiéndose en una parte divertida de su historia. ¿Cuál de estos enigmas arquitectónicos te ha intrigado más? Gracias por ver.